Vale. Buenos días, Carlos. Buenos días. Estamos aquí hoy con Carlos Pérez, autor del libro Paleovida. Quiero que nos cuente un poco, bueno, su experiencia a la hora de escribir el libro y sobre todo también un poco qué es lo que iba buscando y qué quería transmitir una vez que se inició en esa tarea. Antes de nada, pues bueno, como en todas las entrevistas, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién eres y dónde podemos encontrarte. Muy bien. Pues bien, yo soy fundador de Regenera, una empresa dedicada a la salud, donde somos pioneros en la aplicación de la psiconeuroinmunología en el terreno clínico. Llevamos más de 20 años con mi equipo. En total somos 4 que nos unimos para fundar, con la misión de poder aportar información de valor, y por eso también todo nuestro trabajo de divulgación, ya que sentimos que hay un vacío en la situación actual donde las personas se encuentran vacías de recursos o de entendimiento sobre procesos que les suceden y que no tienen una respuesta en el terreno de la medicina alopática, más allá de que se usen fármacos para frenar síntomas. Por lo tanto, como el 80-90% de las alteraciones son funcionales, y a eso me refiero a trastornos pues, del sistema digestivo, pero que no encuentran ninguna prueba ni ningún marcador para poder explicar qué les pasa. La gente, bueno, sistema digestivo, migrañas, problemas de regla, problemas de piel, etcétera, etcétera. Pues nosotros ahí sentimos que este ámbito científico permite al profesional de la salud, porque también llevamos estos 20 años formando a profesionales de la salud, desde las ciencias de la salud como del deporte, ¿no? Y médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, fisioterapeutas incorporan este conocimiento en su ámbito de acción, y entonces este conocimiento sencillamente lo que ofrece es un mayor conocimiento sobre la fisiología, la biología molecular, para poder dar una respuesta a los problemas, a esas alteraciones funcionales, y que el paciente pueda entender de dónde proviene esto y pueda generar una respuesta proactiva, donde entiende que si genera un cambio quizá en la alimentación, quizá en su forma de descansar, quizá en reparar su microbiota, quizá en entender que el componente emocional que está sufriendo en su trabajo impacta sobre ese estómago. Entonces, todo esto pues realmente ofrece un campo de acción del que estamos muy felices, y nos apetece poder compartir, como te decía, es nuestra misión, para poder hacer llegar toda esta información con un gran valor, una gran base científica a todas las personas, ¿no? Entonces, por eso nuestro trabajo desde el 2005, tanto a nivel de divulgación, en redes, con libros, en la formación en psiconeuroinmunología clínica, que ahora en nuestro máster, que lo acabamos de inaugurar ahora recientemente, que por cierto quedan 48 horas para que se cierre las inscripciones, estamos ya pues llevamos ya más de, diría yo, que unos 2.000 estudiantes que han pasado por nosotros, donde cada año ahora pues pasan en torno a unos 500, porque ha habido un crecimiento exponencial. Sentimos que estamos ofreciendo una formación de gran valor, y eso ha hecho que los últimos 3 años crezca increíblemente. Entonces eso, y dentro de este camino, de esta ruta, pues ya en el 2012 se planteó la posibilidad de escribir el libro Paleovida, que pues al final lo que planteaba era, más allá de la paleodieta como tal, que sobre ese tema hay, se entiende mal el concepto, porque se piensa que es aplicar una dieta muy rica especialmente en carne roja, y eso es un absoluto error. Aquí hay que aclarar de que se trata de entender sobre biología evolutiva para saber cuál es el contexto en el que el ser humano puede enfermar o puede curarse, ¿no? Es decir, salvando las distancias, pero en un zoológico, cuando un animal enferma, al final lo que tratan es de ponerle en el contexto más similar en el que él ha vivido como esa especie en concreto, y saben que de esa manera y con su forma de alimentarse específica, pues pueden recuperar la salud de ese animal, ¿no? Entonces, como aspectos en el terreno de la biología evolutiva, pues cosas claves, pues tiene que ver con que nuestra fisiología responde a un biorritmo
de sol y de día y de noche, donde el sol activa áreas de nuestro cerebro y activa genes que participan en los procesos de activación que tenemos durante el día, mientras que cuando llega la noche y se oscurece, eso participa en que aparezcan otro tipo de hormonas que tienen que ver con la regeneración y el descanso. Pues eso es un ciclo que responde a nuestra fisiología y alterar ese ciclo nos podría ocasionar problemas de salud. O si vemos qué es lo que nuestro cuerpo necesita para hidratarse, vemos que requiere de agua y minerales. Bueno, pues aquella persona que decida empezar a beber bebida azucarada y café, pues va a sufrir síntomas de deshidratación, como pueden ser dolor de cabeza, calambres musculares, dolor en la zona dorso-lumbar, fasciosis plantar, etc. Y en el terreno de la alimentación, este concepto de paleovida recoge lo que es también lo que estoy explicando, y en el terreno de la alimentación, pues también tener este marco para entender aquello para lo que nuestro cuerpo está diseñado, nuestras bacterias, esto que está tanto en boga en la literatura científica, la microbiota, espera que comamos, ¿no? Entonces, lo que ya está clarísimo es que todo lo que tiene que ver con productos procesados, es decir, esos productos comestibles que la industria alimentaria ha diseñado y ha hecho que puedan ser comestibles, pero que no tienen nada que ver con un alimento, es algo que nos altera nuestro estado de la microbiota y nos hace generar un contexto donde nos aparezcan síntomas y sea la antesala de la aparición de enfermedad. Después vemos que hay una serie de alimentos que llevan más tiempo con nosotros a lo largo de la evolución, pues todo lo que tiene que ver con grasas poliinsaturadas, vemos que juegan un papel tan importante hasta el punto que nuestro sistema nervioso central en un 60% está formado por ese tipo de grasas, o por grasas, y concretamente un 10% por dos tipos de grasa poliinsaturada que las encontramos especialmente en el pescado azul y las encontramos en la carne de calidad, de pasto, en los huevos ecológicos. Entonces, al final vemos que nuestro cuerpo, cuando entendemos sobre la fisiología, hay una serie de alimentos, pues todos los bioflavonoides, todo aquello que pigmenta la fruta y la verdura, también forma parte de algo clave para nuestra microbiota, todo ese tipo de fibra fermentable. Fibra fermentable es aquella fibra especialmente que encontramos en tubérculos, en verdura, en fruta, que lo que hacen es alimentar y que nuestras bacterias tengan calidad. Y para que nos entendamos, cuanto nuestras bacterias más contentas estén y más calidad tengan, pues van a tener un impacto muy importante sobre nuestro estado de salud. Hay una relación íntima entre una regulación bacteriana y sobrepeso, diabetes, sobre trastornos inmunitarios, sobre trastornos neurodegenerativos. Entonces, bueno, pues ese contexto alimentario desde una perspectiva evolutiva es el que más cuadra. Pero a partir de ahí, en este contexto evolutivo del que estoy hablando, a día de hoy todavía existen unas 200 tribus de cazadores-recolectores, que quieren decir tribus que todavía siguen en ese contexto que hablábamos, originario, en ese contexto donde hay alimentos y no han entrado productos procesados, ni azúcares refinados, ni alcohol. Y lo que vemos es que, por eso decía lo de la carne, pues hay tribus que sí que tienen un porcentaje más alto de proteína animal, pero ni tan siquiera es carne. Lo que comen es pescado, tubérculos, batata y fruta, ¿no? La gente hoy día es que me llegan muchas personas a consulta o incluso simplemente me comentan por las redes sociales, madres preocupadas porque su hija adolescente, por ejemplo, se ha metido en el mundo de la actividad física o está en temas de deporte un poco más en serio y, pues bueno, usa la excusa de no consumir vegetales, de no consumir ciertos tipos de alimentos que todos sabemos que nos hacen bien, con la excusa de consumir continuamente carne y escudarse en, es que estoy haciendo la dieta o sea, estoy Paleolítica. siguiendo un estilo de vida paleo. Se considera o se entiende mal como que, como bien has dicho tú, que la dieta paleo al final es solamente consumir carne que no ni siquiera de buena calidad, porque son carne de producción, Procesada. exacto, de producción intensiva, carne procesada, y con eso nos excusamos de, no, esto es la dieta
paleolítica. Como tú bien has explicado, que era una de las primeras preguntas que yo te quería hacer, es que la dieta paleolítica no es simplemente algo que va a la alimentación, sino que influye mucho, mucho más respecto a los ritmos circadianos, como bien entendido, incluye sobre todo, además de carne, la fibra, que muchas veces el nutriente principal que carece ese tipo de personas, una hidratación correcta. O sea que Eso es. el tema paleo dieta o paleovida influye o abarca mucho más que el simple hecho de consumir carne. Es que nosotros somos carnívoros en la mayor parte de nuestra evolución y tenemos que consumir carne y simplemente se queda Sí. con esa definición. Y como tú bien has dicho, va mucho, mucho más allá de eso. Sí, por un lado, la paleodieta como tal, bien entendida, como decía, hay grupos de Mm, cazadores-recolectores que el 70% de su ingesta está basada en carbohidratos, como fruta, batata, patata, boniato, etcétera. Y hay otro grupo de cazadores-recolectores que sí que tienen un porcentaje más alto de ingesta de proteína animal, pero paleodieta no es equivalente a comer proteína animal, es equivalente a comer alimentos que llevan con nosotros a lo largo de la evolución. Entonces ahí la fruta, la verdura, los tubérculos, en este caso entraría el aceite de oliva, la proteína animal, que, oye, a mí no me gusta tanto la carne, pues come más pescado, come más marisco, come más huevos, no pasa nada. Es decir, después se puede ajustar. La clave, como tú has dicho, entonces eso sería paleodieta y después paleovida. Por eso en el libro no me quedo solo con el nombre de paleodieta. Yo, de hecho, a la editorial le dije, no quiero que sea solo paleodieta, porque para mí es muy importante entender el contexto evolutivo mm, total. Entonces es importante lo que tú has dicho, los biorritmos ritmos circadianos, la forma de hidratarte, sería lo que comemos, pero también tendría que ver con el biorritmo de comida. Es decir, también en el libro hablo de algo que tiene que ver con el circuito de la recompensa. Y el circuito de la recompensa son áreas cerebrales que nos ofrecen y producen una serie de hormonas por aquellas cosas que nos aseguran nuestra supervivencia como individuo y como especie. Por lo tanto, ante el hambre se genera una búsqueda que está estimulada por la dopamina, una hormona de búsqueda que te induce al doping, es el doping interno, ¿no? La dopamina, y después tú encuentras la comida y cuando comes tienes una recompensa, mayormente a través de endorfinas, ¿no? Igual que con la sed, el cuerpo te va a inducir a la búsqueda de sed y después tú cuando bebes y bebes con sed tienes esa recompensa. Entonces lo que yo digo es que en un contexto evolutivo esto que estamos haciendo ahora ni tan siquiera sería necesario, porque si tú a tu alrededor solo tienes alimentos, solo tienes agua para hidratarte, solo te puedes regularte mediante los ritmos circadianos, no tienes otro contexto posible que ese. Entonces no tienes el dilema de elegir, ¿ahora como o no como? No tengo la posibilidad de ir a la nevera para comer o no comer, ¿no? Entonces, lo que vemos también en el terreno del ejercicio físico, que no hemos dicho nada, pero también el movimiento, el porcentaje de masa muscular es también algo determinante y nos caracteriza como ser humano. Pues al final, entender todo este contexto evolutivo, pues en este caso, pues para llegar, por ejemplo, a una conclusión como que te levantas por la mañana y a día de hoy la cosa está tan contaminada que se ha marcado como el desayuno una comida muy importante, pero en cualquier caso la gente la puede llevar a cabo el 90% porque va a comer productos procesados, porque si no, eres incapaz de comer por la mañana, levantarte y comer un trozo de pescado, un trozo de pollo, un aguacate, no tienes hambre por la mañana. Entonces, se ha llegado a un nivel en el que confundimos y la gente no es consciente de lo que es el hambre real. En general, ¿por qué? Pues porque hay influencias y mensajes de la industria alimentaria que interesa persistir en esas 5 comidas al día, donde nos alejamos de la fisiología, porque con 5 comidas al día te alejas de comer con hambre real, donde se insiste en la importancia del desayuno cuando eso no responde en absoluto a nuestra fisiología, porque justamente el desayuno que nos plantean resulta que cuando tú comes y cualquier persona que nos escuche, pues como, y al final cuando uno come no está más despierto. Cuando haces el proceso digestivo, precisamente lo que te pasa es que estás
más torpe mentalmente porque tu sistema digestivo se activa, la sangre llega ahí y en todo caso lo que te pasa es que se te cierran los ojos. Entonces, ¿qué contrasentido? Mm. Yo me levanto, no tengo ni hambre porque lo único que me puedo comer son esos cereales azucarados o esa magdalena o esas galletas o ese café, pero eso no es hambre y además resulta que cuando como me va a perjudicar energéticamente para lo que yo tenga que focalizarme en esa mañana. Entonces, está todo de una forma tan mal ordenado Claro, que y al final es lo que tú dices, hemos asociado el desayuno con levantarme, comer, pero además comer esa determinada comida que creo que solamente se puede comer en el desayuno. Esos cereales, esa leche azucarada, eso es el desayuno. Sin embargo, cuando tú dices, oye, ¿por qué no te comes dos huevos? Dos huevos por la mañana a mí no me entran, claro. no me... Como Claro, tú porque no bien hay dices, hambre. no hay hambre. O sea, es curioso porque estaba, vamos, este fin de semana hablé con un amigo que llevaba tiempo sin ver, me comentó que estaba realizando solamente una comida al día, esa comida la hacía a las 7 de la mañana, además para, bueno, porque estaba haciendo todo este proceso de ayuno que se había ya metido y tal. Además también por el tema de organización, tiene un trabajo bastante que le ocupa bastante tiempo, en fin, para no pararse, también de optimización del tiempo. Y él me comentaba, me estuvo un poco preguntando si era esa comida que hacía equilibrada y que si se podía mantenerla en el tiempo, que llevaba varios meses y se veía bastante bien. Y uno de los días comía lentejas. Entonces había otro compañero allí que le dijo lentejas por la mañana y él mismo dijo lo que tú estás comentando, lentejas por la mañana. Sí, yo me levanto con hambre y me entran esas lentejas. Si yo ya he cenado pizza, he almorzado un kebab y pues, he desayunado típicos cereales, al día siguiente, si yo me tengo que levantar y comer lentejas, evidentemente a nadie nos apetece comer lentejas. Pero es que eso no es hambre real. Perfecto. Estamos confundiendo ese estímulo, ese estado de alarma que es el hambre real con algo, con un hábito o con otro tipo Sí, de- una hambre hedónica. En general se caracteriza por ser una exacto, hambre un hambre hedónica, que es una emocional. hambre que engaña, Ahí porque va. está basada en esos productos los cuales pueden generar ese engaño en nuestra mente. Es Ahí decir, va. nadie, pues si tu comida favorita es el pescado o el bacalao, tú no eres capaz de comer bacalao 4 días seguidos porque al final estás hasta las narices del bacalao por mucho que sea tu comida favorita. Sin embargo, esos cereales te los puedes llegar a comer cada mañana y puedes llevar 10 años comiendo esos cereales cada mañana, incluso los podrías comer también por la tarde para merendar, porque no se trata de un alimento, que eso sí que nuestro cuerpo es capaz de regularte y decir, hostia, ya está bien de bacalao, ahora come huevos, o ya está bien de esta lechuga, ahora come esta otra verdura, calabacín, y deja la Exacto. calabaza. Eso pasa con los alimentos y nuestro cuerpo ahí sí que discierne, entiende cuando una cosa, cuando la otra. Pero en cambio con productos comestibles que tienen ese nivel de palatabilidad, se caracterizan por engañar a nuestro cerebro, por hacer que coman cuando no tengan hambre y por comer más de lo que necesitas. Entonces eso realmente es lo que, si hay alguien pues que nos escucha, ¿no? Y lo que tiene que aniquilar 100% son los productos procesados, ¿no? Después otra cosa sería una parte intermedia, que desde el contexto evolutivo hablaríamos de los que han aparecido con la agricultura y la ganadería, que se trata de cereales, se trata de lácteos, se trata de legumbres, que atención, estos son alimentos, no son productos, son alimentos, lo único que tienen un cierto potencial inflamatorio. También por el mal procesamiento de las harinas, que han evolucionado a harinas de mala calidad, sabemos el impacto que tiene el gluten, el negativo sobre nuestro sistema digestivo. Entonces, yo priorizo y siempre recomiendo como carbohidrato la patata, el boniato, la yuca, antes que no el cereal como norma. Después, a partir de ahí, hablaremos de cereales concretos o de una determinada calidad, que oye, yo me como este cereal una vez a la semana, 2 veces, y me sienta bien. Pues perfecto, no hay ningún problema. Pero en general, cuando son blancos, tienen un mayor pico glicémico. Cuando son integrales, por ser de un grano más entero, tienen una mayor dificultad para ser digeridos porque tienen más antinutrientes. Después tendríamos los lácteos, que en este caso sabemos que los de vaca en general
suelen ser más reactivos porque se alejan del tipo de proteína que tiene la leche materna. Y entonces en este caso la recomendación es más usar los de cabra o los de oveja. Y después también ver persona dependiente, si te sientan o no te sientan bien. Y después en este caso la legumbre, también hay que considerar que al final si te sientan bien, tú las has puesto en remojo, las cueces y te sientan bien y las comes pues de vez en cuando y está bien. Pero sí que es verdad que también son más sensibles a ser peormente digeridas, a generar más gases, ¿no? Es archiconocido el que, hostia, me como un plato de legumbres y estoy la tarde como más síntomas digestivos, con más gases. Bueno, pues ahí sencillamente tenerlo presente. O sea, lo que tendríamos claro, porque esto, más que una dieta, tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser fácil. Yo aquí siempre hablo de que los ritmos de comida, cuando te pones a comer alimentos, tienen que estar basados en disfrutar de la comida, en poder comer hasta saciarte. No tienes que alejarte de una restricción calórica, de pasar hambre, de sufrir con la comida, porque eso también es algo que no cuadra en un contexto de biología evolutiva. No tiene sentido que tú tengas hambre y tengas comida delante y no puedas comer, vas a estar toda la tarde pensando en comida, lo vas a pasar mal. Entonces la propuesta, tanto, yo lo publiqué el otro día, ¿no? En mi muro, tanto si tú quieres ganar peso, un superávit calórico para ganar músculo, como si quieres hacer una pérdida de peso y hacer un trabajo de perder peso, lo primero es reconcíliate con la comida y come alimentos de calidad y deja que tu cuerpo tenga un buen ritmo de hambre-saciedad y ves a comer con hambre real y come hasta saciarte, Claro. porque con Y sin eso, mi miedo, o sea, experiencia... yo siempre comento, si quieres perder peso, come sin miedo. O sea, nadie, por ejemplo, tú coges un producto procesado, es muy fácil consumir de más, es muy fácil pasarte a nivel calórico, pero nadie toma una sobredosis, nadie me ha llegado a consultar, oye, he tomado una sobredosis de brócoli. Como tú me has dicho en el tema del bacalao, nosotros mismos nos autorregulamos y ese buen alimento nos sacia, no nos aporta las calorías que nos aporta otro, pero es que además no somos capaces de consumir en exceso. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, es que me queda con hambre, come brócoli, come la verdura que tenga, la hortaliza que Sí, tenga. come más pescado, come más carne, come más Come lo verduras, que quieras, come... verás como no vas a llegar nunca a sentir esa sensación de no poder parar. Siempre va a llegar esa regulación y no hay que tenerle miedo a la comida siempre y cuando sea buen alimento y lo principal al final, cuando nos ponemos a dieta, cuando nos queremos cambiar de hábitos, es criminalizar algún alimento y sobre todo es restricción calórica. Esa restricción calórica nos lleva a consumir alimentos con miedo y a colocar en el plato muchas veces platos que yo le digo a mis pacientes, oye, pásame la foto a ver lo que estás comiendo. Platos que, aunque muchas veces, como le pongo el caso de la judía verde, muchas veces que es muy rápida, tal, digo, tiene 16 calorías, en torno a 16 calorías por cada 100 gramos. Te estás comiendo 4 trozos de judía verde. Sí, Cómete el sí, bote. No tienes sí, hambre, sí, cómete sí. el bote. Merluza al horno, te estás comiendo 40 gramos de merluza al horno. Cómete 100, cómete 120, cómete 140. Verás cómo te vas a saciar y no tienes que tenerle miedo a esa cantidad de comida. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a que un trozo de tarta, una porción de tarta, es muy calórica y eso, pues claro, hace que nuestro nivel de grasa aumente. Pero no hay que tenerle miedo cuando el alimento es natural. O sea, es que no sé si comerme esta manzana o esta que es más pequeña. ¿Tienes hambre? Pues comete la más grande. ¿Qué más da? Si el nivel calórico es mínimo. Quiero que has empezado a hablar de un tema que me interesa y es que habla del sistema de recompensa y Sí. quiero que nos detalles qué es eso y por qué nos suele recompensar más un alimento procesado que un alimento, como tú has dicho, un pescado, una carne. Sí. Sí, pues eso, son recompensas naturales, las que has dicho anteriormente, las que te va a generar esas recompensas
pero en forma de una producción de endorfinas fisiológica. Es decir, podríamos hacer así como una curvita, en la que es una curvita como una oleada suave, ¿sabes? Mientras que, claro, ante las recompensas no naturales, que podría ser nicotina, podría ser alcohol, podría ser cocaína, podría ser, pues, bueno, adicción al juego, pues, este tipo de acciones, que son acciones que nacen desde una estructura neurológica que te ha llevado a vincular ese placer o esa necesidad de ese placer por otros motivos, pero al final cuando empiezas a entrar en esa dinámica, la producción de endorfinas en ese caso es de un pico súper alto. Es un pico muy alto, el cual a continuación de ese pico aparece la hipoproducción de endorfinas, que genera ese bucle adictivo porque otra vez te demanda ir a buscar eso, ¿no? Entonces, al final, son placeres fuera de la fisiología que te recompensan. Lógicamente hay un vínculo muy alto con carencias o situaciones emocionales de dificultad, y eso al final el bucle adictivo está servido. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que dentro de la fisiología sí que podríamos hablar de que tenemos un cerebro dulce. Me gusta hablar de este concepto, el cerebro dulce, porque sí que es verdad que evolutivamente el gusto dulce es algo que es una señal para tu cuerpo de que es una fuente de energía muy válida para tu supervivencia. Por lo tanto, por mucho de que tú estés y hayas comido un trozo de carne, pescado, verdura, estés harto de comer, si te encuentras un panal de abejas, eres capaz de comerte ese medio kilo de miel, porque ese gusto dulce evolutivamente es algo que está carente, es muy poco habitual que tú puedas encontrar esa fuente de energía, y lo que es interesante es que cuando te la encuentres, te la puedas comer todo, porque al final se va a poner en forma de reservorio de grasa y te asegura la supervivencia por si a partir de mañana no comes, ¿no? Entonces ese cerebro dulce, en un contexto evolutivo coherente, no tiene problema, lo puedes dejar llevar naturalmente. Oye, si me encuentro medio kilo de miel, me la puedo comer. Cómete lo que el cuerpo te pida, no hay problema. La dificultad es a día de hoy, donde ese contexto y ese cerebro dulce que la industria alimentaria conoce tan bien, pues estamos rodeados de ellos, ¿no? Entonces ahí, que es una cosa que nos podíamos dejar llevar por nuestras sensaciones, a día de hoy tenemos que ascenderlo al consciente para decir, oye, ya, vale, por mucho que yo me comería paquetes de galletas a diario, porque me da ese punto de chute de azúcar, y eso me recompensa a mi cuerpo con un nivel de endorfinas brutal. Sé que eso es un contexto enfermizo para mí y tengo que gestionármelo conscientemente para no entrar en eso. La primera acción a hacer en ese sentido es no comprar ningún tipo de mierda de este tipo para tenerla en casa. Es decir, lo primero que tiene que pasar es que en casa no exista ni el cajón aquel con el candado. No, en el cajón aquel tenemos toda. No, pues que no haya en casa. Productos procesados son productos eh, que tienen una similitud muy cercana a una droga, que te altera tu estado emocional, que te desregula tu hambre, que te altera y que te produce ansiedad y que te genera adicción directamente. Entonces, ese es el nivel de actividad que tiene el azúcar sobre nuestro cuerpo. Entonces, ¿hay que tener de eso en casa? Pues es una aberración tener ese tipo de bebidas azucaradas Lo o tienen al final productos lo procesados consumen. en casa. ¿Eh? Claro. Que si lo tienen al final lo consumen. O un día u otro al final lo consumen, porque incluso voy a hacer limpieza de despensa. Ostras, que esto me va a caducar, me lo voy a comer. Al final, Sí, no, un eso producto, no hay que cuando lo comprarlo. compras, lo vas a consumir. No hay que Vale. comprarlo, y es una muy mala acción que tú tengas además hijos y Mm. los eduques en ese contexto, teniendo todo ese tipo de comida y de bebida en casa. Es una situación que a mí me parece grave y que deberían de tomar acciones a una escala mayor, como lo han hecho con el tabaco, ¿no? Con las cajetillas de tabaco. Pues oye, lo ponemos más caro, el tabaco mata, esto enferma, el azúcar enferma. A día de hoy todavía se permiten hacer anuncios de televisión con los dibujos animados favoritos de los niños Sí, para anunciar galletas, Ujú. ¿sabes? Es una cosa muy grave. Es como estás anunciando una droga, no estás anunciando un alimento.
Eso estás anunciando una droga y lo único que pones es en letra pequeña una página web de hábitos saludables. Hostia, eso es muy grave, es muy grave. No debería de ser así. Deberían de tomar acciones para claramente marcar de forma muy clara y poner un precio alto sobre todo este tipo de productos comestibles que tienen un diseño específico para generar adicción. Vale. Carlos, en tu libro habla o le da mucha importancia al omega 3, ¿vale? ¿Por qué motivo? ¿Serviría también un suplemento de omega 3 como sustitución de la poca ingesta, por ejemplo, de pescado azul? Sí, pues lo explico al principio, ¿no? Nuestro cerebro mayormente tiene una mayor concentración de DHA, esa grasa poliinsaturada, que es una grasa omega 3. Tenemos receptores a nivel nuclear en nuestras células que son sensibles a este tipo de grasas poliinsaturadas, DHA y EPA. Vemos que cuando hay un proceso de inflamación, las grasas omega 3, también el ácido araquidónico, que es una grasa omega 6 que está en el huevo, que está en la carne de pasto, juegan un papel determinante en un proceso de resolución de la inflamación. Entonces, las grasas poliinsaturadas son determinantes. Por eso yo decía que no hay un término medio. Hay alimentos que sí que tienen que estar y otros que no tienen que estar y no los necesitamos para nada. Si tú no comes trigo, si no comes gluten, si no comes productos procesados, no te va a pasar absolutamente nada. Y si no tomas lácteos, tampoco no te va a pasar absolutamente nada. Pero sí que es verdad que hay un tipo de proteína animal rica en este tipo de grasas poliinsaturadas, un tipo de vegetales rico en este tipo de fibra, tubérculos, que es determinante y es algo clave para nuestra salud. Entonces, si puedes comer a través de pescado azul, pues pescado, boquerones en vinagre, sardinas, caballa, el bacalao, marisco, huevos de calidad, carne buena, pues si puedes hacerlo a través de eso, fantástico. Bueno, y si no, pues el acompañarlo con un suplemento, que nunca un suplemento va a superar lo que te dé la alimentación, ¿no? Entonces, yo soy muy partidario de minimizar los suplementos y en todo caso usarlos en contextos donde necesitamos resolver un proceso, pero después minimizarlos o buscar la dosis mínima necesaria. Ujú. Y el tema de suplementos de omega 3 hay que tener un poco también de cuidado porque hay desde el precio, desde 4 5 6 euros hasta 20 Sí, 30 40 euros. Hay que tener cuidado, el aceite de omega 3 es un producto que se oxida fácilmente, o sea, que hay que tener, considero que hay que realizar una buena elección antes de comprar algo a lo loco. O sea, el omega 3 sí, no es una vitamina o es algo tan genérico que bueno, está vale, sino que hay al menos corroborar que ese omega 3 que estamos tomando, pues bueno, es de cierta calidad. ¿Nos puedes dar algún consejo para saber diferenciar uno sí, de otro? os doy referencia de marcas, por ejemplo, la marca NUA EPA, NUA DHA, si miras en su página web y ves los certificados que tiene de garantía del producto, es una referencia. Después hay marcas también como la de Bonusam, que también es correcta, que son las que yo suelo usar, especialmente para las grasas omega 3 uso esta marca que te he dicho. Si tenéis dudas, pues podéis coger esta marca como referencia, veis los certificados que presenta y eso es lo que debería de tener una grasa omega 3. Entonces, que sea una marca reconocida, pues hay marcas, hay Lambers, también es una buena marca, Solgar, Solaray, son marcas interesantes y a partir de ahí tú entras en la página web de esa marca, miras el producto, miras su vademecum, miras su composición, donde hay de la extracción de dónde está hecha y a partir de ahí que te asegure que está libre también de pesticidas o de metales, ¿no? Todo esto que tú has dicho, la forma de producirlo, el riesgo de oxidación, cómo está conservado, etcétera. Lo puedes mirar porque sí que es verdad. Y en cualquier caso, como he dicho, vuelvo a repetir, en una fase aguda, por ejemplo, ante una inflamación, tú te lo puedes tomar, ¿vale? Y después, según también lo que vayas comiendo en la semana, pero yo también recomiendo no andar tomando permanentemente. Lo Continuamente. óptimo sería, yo personalmente, en mi día a día no me tomo
¿Que aparece algún proceso concreto? Pues después Claro. cojo este producto y me tomo un poco de dosis, porque al final las grasas poliinsaturadas, bueno, las grasas que vamos a nosotros a ingerir, donde se van a instalar es en las membranas de las células, ¿vale? Entonces nuestras células, su membrana lipídica estará formada por las grasas con las que nosotros nos alimentemos. Entonces, no es cuestión de una cosa de un día para otro, es tu estilo de vida y tu forma de hacer hará que esa membrana vaya instalando este tipo de grasas poliinsaturadas. Entonces, al final, si tú tienes un buen estilo de vida, tienes un perfil lipídico correcto, ¿no? Más o menos ya vas haciendo bien. Entonces, no es cuestión de estar permanentemente tomándome eso cada día, tal. Entonces, la recomendación sería a través de la alimentación, ¿sabes? Y después puntualmente, pues voy tomando en momentos concretos, voy haciendo. Como digo, no soy partidario de estar tomando un suplemento permanentemente. Claro, y mucho menos sin saber que presentamos carencias. También es muy común, oye, me he apuntado al gimnasio, me voy a tomar un multivitamínico, pero bueno, presentas déficit de algo, si no presentas déficit de nada, o otra persona, oye, presento, no sé, carencia de ácido fólico, pues me voy a tomar un multivitamínico que tiene de todo, pero ácido fólico en concreto, que es lo que necesitas, no tiene, o tiene muy poco. O sea, hay que suplementarse simplemente con aquello que necesitemos, no con genéricos que al final pues, nos dan de todo, que no nos dan nada. Entonces, eso es Esto, súper importante. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer sobre el libro es que, pues bueno, veo que era un poco crítico con la pirámide nutricional actual. ¿Por qué? ¿Habría que ajustarla? ¿Le haría algún retoque? Bueno, no, básicamente la actual yo creo que ya empieza a estar un poquito mejor orientada. Yo era muy crítico con la que en los años 90 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos planteó y es la que se ha extendido y es la que me... Es increíble, estas cosas tú también lo sabrás, que al final para que las cosas que se publican se trasladen a pues, el centro de salud, los libros de texto, no sé, pasan 20 años, ¿no? O sea, a día de hoy aún vas a un centro de salud y encuentras la pirámide nutricional esta de los años 90, con la que lógicamente soy crítico, porque es sorprendente que nos hayan vendido que en la base de la pirámide están los cereales, el arroz, ¿no? Es como, o sea, no puedo creerme que no pongáis por delante los vegetales, la fruta, la verdura, tubérculos. No entiendo que no se ponga primero por delante ese tipo de alimento antes que la pasta, el pan, el arroz, etcétera, que esto ya está evolucionado, ya hay pirámides propuestas como en la propia Universidad de Harvard, creo que en el año 2005, donde te están diciendo ojo con el pan blanco, ojo con la pasta blanca, porque tiene una carga, una densidad calórica muy por encima de lo que debería ser un alimento, ¿eh? Un alimento como tal. Hasta los que tienen una más mala fama, ¿no? Como el plátano y la patata, no pasan de un 20% de concentración de carbohidrato, mientras un pan blanco te puede llegar a un 70 o un 80%. Entonces, la carga de carbohidrato que hay en la misma cantidad de comida, ojo que no cuadra, ¿no? Entonces, sencillamente, la pirámide tiene que ser en la base, pues los vegetales, las frutas, el aceite de oliva, la hidratación con agua, el ejercicio físico, y a partir de ahí ir poniendo pues la proteína de calidad, etcétera, etcétera. Y después, si quieres el cereal integral, como hemos dicho antes, pues tenerlo ahí, la legumbre, tenerla ahí, pero al tanto que sí que genera una respuesta inflamatoria. Mm. Entonces, yo básicamente soy crítico con esta pirámide nutricional que, que es totalmente increíble como hecha con ese conflicto de interés por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, te plantan en la base ese tipo de alimentos que no tiene sentido, alimentos que tienen un potencial inflamatorio y que no cuadra que estén por delante de la fruta y la verdura. Pero a partir de ahí la evolución yo creo que ya está hecha, esto ya en el año... Claro, piensa que este libro, el otro día lo decía, celebra ahora 10 años. Ujú. Es decir, Sí, eso. entonces ya en ese libro, fíjate que yo hablo sobre el comer con hambre real, entonces comer 2 veces, con lo que es inherente esas horas sin comer, que son el ayuno.
¿no? Hablo de muchas cosas que después a posterior, en los Claro, últimos vas 3 años, cambiando, va... no, sí, han Tiene aparecido la en el base, ayuno, exacto. ha aparecido, entonces, pero vamos, que básicamente yo creo que esto ahora ya, todo esto que estoy diciendo, nosotros hace 20 años cuando hablábamos de la leche, era todo una cosa altamente controvertida, la pasta altamente controvertido con el tema de los deportistas. En cambio, a día de hoy ya todo eso ha evolucionado y ya está mucho más instalado. Vale. Pues la última pregunta es, si quisiéramos profundizar en este tema de la paleovida o paleodieta, ¿qué fuentes qué fuentes fiables o con cierto rigor podríamos revisar? Bien, yo especialmente en el libro tienes literatura científica y si se trata de buscar artículos científicos en el PubMed, tú puedes poner Paleolithic Diet porque vas a encontrarte bastantes artículos, ¿no? Paleolithic Diet, Ancestral Diet, puedes buscar ahí y vas a encontrar bastantes artículos al respecto. Eso es una fuente fiable. Donde yo iría a buscar información y tienes, como te digo, artículos científicos en el propio libro. Yo a partir de ahí no me complicaría mucho más la vida, porque creo que hay libros que son muy arduos en ese sentido, ¿no? Es verdad, siento que el libro de Paleovida se caracteriza por ser muy fácil y creo que lo más importante está ahí. Y si quieres más información deberías ir al artículo original para ver al respecto. Después, para evolucionar ese libro, el libro que publicamos ahora va a ser 2 años, o no, 1 año y medio, perdón, porque lo publicamos en noviembre, entonces 1 año y medio, el libro de El ayuno intermitente, que publiqué junto con mi socio Néstor Sánchez, en el que, bueno, al final es una evolución del libro Paleovida, donde se instala y hablamos sobre el ayuno, pero de nuevo volvemos a hablar sobre la biología evolutiva, el contexto, todo esto que te he explicado inicialmente, entonces el marco de referencia vuelve a ser el mismo. Vale, perfecto. Pues se me ha ocurrido ahora una pregunta que estaba fuera un poco de esto y es que me llegó una vez una consulta típica que yo ahí no supe del todo responder. Te la voy a saber si tú eres capaz de responderla. Personas veganas Ujú. que podrían realizar la paleovida. Por supuesto, porque el contexto evolutivo que hemos explicado va más allá de la comida, entonces podría hidratarse adecuadamente, podría generar ese contexto del que hemos hablado inicialmente. Y Ujú. después Y a la partir de paleodieta. aquí, pues hombre, si toma esa conciencia, entenderá que tiene que comer más vegetales, más tubérculos, más verduras, más frutas y no hincharse a cereales, que nos encontramos con muchos vegetarianos que se hinchan a cereales, a legumbres, y si no se estropea no lo arregla. Es decir, si no tiene ningún síntoma y todo va bien, bien, pero es muy habitual encontrarte con síntomas digestivos, de hinchazón de barriga, de pesadez, de malestar, de trastornos menstruales en las chicas por deficiencia de grasas. Ujú. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Reduce los cereales, usemos algún cereal sin gluten, ojo también con los lácteos, no te pongas a comer un montón de lácteos, ojo también con la legumbre, veamos cuáles sí, cuáles no te sientan mejor y después a ver si por lo menos puedes comer huevos, si tomas conciencia de que hay una carencia de grasas poliinsaturadas, que es una de las cosas que los vegetarianos no, o en general no se tienen en cuenta, porque sí se tiene en cuenta la B12, pero no las grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas no se obtienen de los vegetales. La chía, el lino, no te da EPA y DHA, te da ácido alfa-linolénico, pero no te da EPA y DHA y tú necesitas ese tipo de grasa poliinsaturada. Entonces, por lo menos aunque sean huevos, come huevos, suplementemos a ver cómo podemos conseguir, aunque sea un omega 3 vegetal de krill, demos también como suplemento la B12 y a partir de ahí yo me dedico en este caso a nuestro equipo de trabajo clínico cuando tienen pacientes de este tipo. También les explicamos y si tienen un problema severo de sistema digestivo de lo que sea, pues les explicamos pues el impacto que tiene que no coman absolutamente nada de proteína, porque al final, oye, puedes tener esa decisión desde un punto de vista ético,
pero en el momento que impacta negativamente sobre tu salud, también tienes que poner sobre la mesa y valorarlo. Decir, oye, pues al final, pues venga, va, voy a comer huevos y marisco. Pues vale, pues valóralo, porque si no, a lo mejor va a ser complicado resolver ese problema de salud. Ya está, es hacer una toma de conciencia y tratar de ajustar reduciendo cereal, lácteo y legumbre y tratar de meter huevos. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda la explicación. Y nada, si quieres despedirte comentándonos algo o lo dejamos aquí. No, un placer. Gracias por la entrevista y nada, a seguir difundiendo información de valor. Pues muchas gracias. Adiós. Hoy. Ahora no sé cortarlo. Tienes que Me- en grabar Aquí, tienes que... aquí.